Bendecido momento presente de Kines Planetarios, le damos la bienvenida ya a este quinto episodio de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde estaremos revisando la firma galáctica de reconocidos artistas y Kines Planetarios. Y hoy me encuentro nuevamente con Sebastián Paredes, Kim26, enlazador de mundos cósmico blanco, antipo perfecto. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estuvo tu viaje? Y cuéntame, ¿cómo viste Cronomancia los últimos 4 capítulos que hemos estado haciendo? Hola Rob. Encantado, pues encantado de seguir pulsando este proyecto con algo con una información que hemos manejado hace tanto tiempo. Nos conocemos por esto, así que bien, pues súper interesante, aprendiendo mucho del desarrollo del mismo proyecto, así Sí. que bien, tuvo... em, a ver, estos primeros 4 capítulos bien interesantes, creo que muy buenos comentarios, eso ha Sí, sido, uno se siente acompañado. es verdad. Y cada vez que uno habla con un Kim planetario se siente acompañado, porque Sí, todos lo pulsamos desde lo corporal, desde lo vivencial. Así es muy que cierto eso. ha sido como bien bonito esa etapa y interesante el desafío de entrar en el Castillo Blanco o en la etapa blanca. Así En la etapa que blanca, claro. Es interesante porque en el fondo nosotros hemos planteado este proyecto como un proyecto que nació ¿cómo se llama? En la onda encantada del dragón con el castillo rojo, mm, pero ahora que entramos en el castillo blanco nos toca refinar, el castillo blanco del cruzar, mm, y en el fondo nosotros queremos cruzar y perfeccionar un poco lo que estamos haciendo, y es por esta razón que cuando estudiamos estos artistas que vamos a estar hablando, lo vamos a hacer de una forma un poco distinta porque vamos a intentar transmitir la información que yo creo que más les gustó a la gente. mm, Obviamente cuando uno hace un proyecto que es público, está sujeto, está abierto a las críticas, y nosotros hemos tomado esas críticas para tratar de mejorar. Y la mm, idea es llegar al Castillo Verde con un formato que sea muy transversal y mm. que pueda a la mayor cantidad de gente introducirse en lo que es la ley del tiempo, que es el fin del podcast y de lo que estamos haciendo. Sí, absolutamente. Así que vamos a este Castillo Blanco, estas 4 nuevas Onda ondas encantada. encantadas. Y hoy día vamos a hablar específicamente de la primera onda encantada, que es la onda encantada del caminante del cielo, que en la ley del tiempo se le llama la onda encantada de la profecía, porque aparecen varios kines proféticos dentro de la onda encantada. Por ejemplo, parte con ¿cómo se llama? El caminante del cielo magnético rojo, que se asocia al kin de Quetzalcoatl, este profeta mexicano, el último profeta mexicano, que es el que hace Mm, ¿cómo se llama? La profecía de los 9 cielos y los 3 infiernos, que terminan en 1987 con la convergencia armónica. mm, Y que en esta misma onda encantada, en el KIN 55 y 56, Águila Eléctrica y, ¿cómo se llama? Y Guerrero Autoexistente, fueron las fechas que cayeron como firma galáctica en la mira. convergencia armónica. Entonces, tiene también relación con eso. Mm, Pero además, en el piso 6 y en el piso 8, ¿cómo se llama? En el espejo rítmico y en el, ¿cómo se llama? Y en el sol galáctico, son los kines de nacimiento y de trascendencia de Pakal Botán, y que son dos signos claros que están dentro de la tumba de Pakal Botán. Entonces ahí ah, también refuerzan un poco la profecía. Y finalmente en el piso 9 de Pulsar, que es el dragón solar, en el mapa de los 13 Bactunes, que es un trabajo que hace José Argüey en el Factor Maya, y que para los que no conocen un poco del Factor Maya, hay un video con Rodrigo Urrea, en donde revisamos el Factor Maya y revisamos el tema de los 13 Bactunes, ¿cómo se llama? En el KIN 61, que es ujú, el dragón solar, es el KIN asociado a Abraham, que es como el primer profeta. mm. Entonces, se le llama por eso la onda encantada de la profecía. Creo que hay una más, creo que con la semilla de cristal, pero no me acuerdo muy bien. Pero en el fondo vamos a estar revisando una onda encantada que está llena de cosas como de fuera de este mundo, de estas dimensiones. Claro, harta exploración en el espacio. El profeta en sí, esta capacidad de anticiparse, ¿no? O de Claro. codificar el futuro, de cierta forma codificarlo. Ah, y bueno, que no lo dije, pero lo mencionaste tú ahora, que es que el arquetipo galáctico del caminante del cielo es el profeta. El También profeta. tiene esa relación. Pero bueno, vámonos de lleno a lo que son los invitados. Tenemos 4 invitados de lujo. Ujú. La verdad, vamos a partir con Nostradamus.
que es un kin Profético. águila eléctrica, profético, que como lo mencioné recientemente es el primer día de la convergencia armónica. Claro. Después vamos a ver Coco Chanel, que está como personaje de la moda femenina, que es muy conocida, Ujú, que tiene como kin el espejo rítmico, que es asociado a la muerte de Bacal. ujú, Después vamos a ver a Mohamed Ali, que es Tormenta Resonante, sí, que este boxeador que todos asociamos como el más conocido, el más famoso del mundo y que es Tormenta, y los que conocen un poco la historia de Mohamed Ali saben lo tormenta que era. mm, Y finalmente vamos a terminar con Nelson Mandela, que es este presidente, el primer presidente negro de Sudáfrica, que tiene una historia brutal, pero que también de superación. mm, Encontramos varias sincronías ahí también, pero él es dragón solar, que está asociado a este King de Abraham también. Entonces, claro, tres de los personajes van a estar directamente relacionados con lo que conversamos. claro. Así que, ¿te parece que partamos con Nostradamus? Leamos la firma galáctica, la afirmación diaria, veamos el oráculo y vamos Ah, develando todo lo que hemos estudiado para estos personajes. del Michel Notre Dame. Michel Notre Dame, exactamente. Bueno, el Kin es el Kin 55, Águila Eléctrica Azul. Nació un 14 de diciembre de 1503. Dale. Ya, dale. Y bueno, el Kin del Águila Eléctrica Azul, la firma galáctica dice activo con el fin de crear, vinculando la mente, sello la salida de la visión, con el tono eléctrico del servicio, yo soy guiado por el poder de la autogeneración, De la autogeneración, exactamente. Que es la tormenta. que es la tormenta. O sea, águila eléctrica guiada por la tormenta eléctrica. Y y el águila pues, es el arquetipo galáctico del del vidente. vidente. También para tenerlo presente. O sea, su arquetipo de Notre Dame es, perdón, de Nostradamus. Nostradamus es el vidente y el profeta. O sea, Exactamente. Está codificado por esas dos energías. claro, o sea, sus arquetipos están ahí, pero en Bien todo marcado. su, si bien marcado. Su oráculo. Dale. El oráculo del 1555 tiene como análogo la semilla eléctrica, el Kin 224. Le guía, como dijimos, la tormenta eléctrica, que es el 1559. Como antípoda tiene a la serpiente eléctrica, que es el 1585. Y como oculto tiene al enlazador de mundos espectral blanco, que es el Kin 206. 206. Y tiene como Cicrono el 1569, la luna Luna autoexistente roja, autoexistente. de la onda encantada del enlazador. Ujú, Y nace en una luna, en un Celi 2 de luna rítmica, que ese es un dato que queríamos agregar, pues, para agregar un poco el sincronario 13 luna. ujú. En la luna rítmica de la igualdad y en un Celi 2, ¿ya? Que es partiendo esta luna rítmica de la Rítmica. igualdad. Mm. Vamos, a ver. ¿Qué fue? A ver, te voy a preguntar yo a ti, ¿no? ¿Qué ¿Quién era? fue? Más que quién era. Partamos con qué fue lo que a ti más te llamó la atención de Nostradamus fuera de lo obvio de la profecía. ¿Está ahí? ¿Qué es lo que a ti más te llamó la atención? Sí, a ver, cuando hablamos de la profecía hablamos como es algo que hablamos fuera de cámara, que algo que ojalá profundices, que tiene que ver con vaticinar el futuro, ¿no? Como Claro, de qué forma buscar los códigos para entender los sucesos y entender lo que va a pasar. claro, Y Nostradamus era un botánico, médico, claro, astrólogo, o sea, era una persona que siempre estuvo vinculada con con mucho estudio claro. y le tocó vivir etapas muy rudas. O sea, etapas donde la higiene era seguramente Muy mala, muy sí. mala y No es que sea mala, la gente no se preocupaba. claro, y yo creo que no se No había sabía. no había una necesidad de ser limpio y eso también afectaba. Y yo creo que ahí su poder de la visión lo ayudó bastante en el tema de qué es lo que había que hacer. Claro, Porque él vivió muchas enfermedades, muchas epidemias, claro, y él fue el primero que dijo había que utilizar, ¿cierto? Un tapaboca, exacto. había que aislar a los enfermos, o Claro. sea, Matar a los ratones, que era lo que transmitía la peste negra. claro, o sea, él vio así como los focos de cómo, digamos, salvar
o proteger a la gente de estas enfermedades. Y, Sí, y yo creo que por eso todo esto profético después él lo fue vinculando, que es claro, como, como la decadencia, que es la enfermedad en mismo, sobre todo a nivel comunitario. sin duda. Eh, yo creo que él buscaba ver de cierta forma como eh, alguna información sobre lo que iba a pasar más adelante. O sea, Ahí en la historia hay varios personajes que aparecen que lo van como refinando. Por un lado, el abuelo que era médico y claro. que en el fondo él estudia botánica, tiene una botánica Mm, y de alguna manera estaba la Inquisición, entonces él viene de familia judía mm, y tiene que cambiarse de cambiarse como de religión y cuando va a estudiar a la Universidad de Medicina y se dan cuenta que él tiene la botánica que es vista como magia en mm, esa época, claro. no puede terminar. Mm, Entonces, en el fondo, y resulta en su historia en que termina generando, por ejemplo, parte de la mejora de lo que es la peste negra a través de la vitamina C, que no va a ser descubierta hasta muchos cientos de años después de que él la empiece a aplicar. mm, Eh, y que también aplica la medicina, por ejemplo, tiene una relación con Catalina de Medici, que es la reina, o sea, la reina del rey de Francia, que claro. es la persona más rica de Francia en esa época, que nunca había podido tener hijos y después de que Nostradamus la trata, creo que tiene 9 hijos. O Claro. sea, y pasa a ser como la consejera, el consejero de ella personal, ¿cachai? Claro. Entonces, este tema como de la medicina y de visionar las medicinas futuras está como súper marcada en su vida. Sí, fue como un pionero en la medicina. Yo creo que también a este personaje Nostradamus se le da ese carácter, yo creo, de Claro. profeta, pero es muy importante dentro de la medicina también. Es Es que, reconocido también por eso. o sea, gracias a los estudios de él, pues, se pudo encontrar una vacuna para la peste negra. O Claro. sea, parte de ahí. O sea, no solo se tiene que ver como un profeta en cuanto a decir profecías, sino Mm, que también en la práctica para poder solucionar y visionar. claro. Ya ahí tiene que ver un poco también y de crear, de la visión y la creación, con nuevas técnicas para poder enfrentar problemas en el aquí y ahora de su vida. Y lo que me llama la atención es esa capacidad de ver lo, lo material, o sea, lo corporal, pero también mezclar los conocimientos astrológicos. Y ahí es donde fue muy estudioso en ir recopilando la información antigua. Y ahí fue donde fue capaz de vincular con mucho de su tono eléctrico lo que otros profetizaron. Exactamente. Entonces fue un gran sintetizador de la literatura profética o de lo que se conocía como profético, que generalmente estaba en otras lenguas, Sin, y él fue capaz de darle forma en lo que va a ser después su máxima obra, que es el libro de las profecías. Mira, aquí yo tengo una sincronía con Julio César Céchare Scaliguero, que ¿Ya? era un 1566 enlazador planetario de la onda encantada de la Tierra. Y como vive en el oráculo, el enlazador está como oculto Mm, y su psicrono está en la onda encantada del enlazador. Y este fue la persona que le enseñó astrología y alquimia. mira. ¿Te fijas? Entonces, él toma, como tú bien decías, los estudios médicos que vienen de la familia, Mm, ¿cierto? Los mezcla con la astrología, lo mezcla con la alquimia mm, y además hablaba 4 idiomas. Entonces, cuando escribe este libro que es el famoso, que es el de las profecías, en el tipo, para que no fuera como, para que no lo quemaran en la hoguera, para mm, decirlo en palabras literales, para que no lo quemaran en la hoguera, tuvo que inventar estos cuartetos mezclando idiomas claro. que le da como un ocultismo a la profecía y que el ocultismo le da el valor o la posibilidad Mm, de la interpretación. Y por eso, de repente, cuando uno habla de Nostradamus, dice, no, pero es que él profetiza el futuro. mm, Pero en verdad, en el fondo, lo que hace es repetir mm, lo que estaba escrito anteriormente, como tú bien decías, claro. y darle este como nuevo envoltorio y tirarlo hacia el futuro. Y no solo eso, porque en el fondo tenía, entrando como antes del libro de las profecías, hay como dos hechos importantes en la vida que son proféticos, que cuenta la historia que uno es que le dice a Catalina de Medici que su marido se va a morir,
Claro. ¿cachai? Y un par al año siguiente creo que se muere. Y también estando en Italia, se arrodilla frente a un fraile. Sí. Y le dicen, ¿por qué te arrodillas? Y le dice, no, porque estoy frente a su santidad. Y él va a ser después el papa que va a ser elegido. Entonces también tenía no solo las profecías de larga data, por así decirlo, a largo plazo, sino que también profecías en el minuto. Del minuto, claro, el momento. Sí, y tuvo esa capacidad de traducir, de Claro. traducirlo al francés de la época o al lenguaje de la época. Y bueno, una de las grandes sincronías, yo creo, de este personaje es que toda su obra él la lanza, le da ya forma en su edad 52, ¿o no? Claro, En su etapa 52, que el ciclo siriano. es el ciclo siriano. A ver, explícanos lo que es ese ciclo siriano, ¿no? Como, qué es lo que pasa en nuestro año 52? Bueno, el 52 es un número base dentro de lo que es la ley del tiempo. Primero porque es 13 por 4, que en el Claro. fondo forman Cuatro ciclos de 13. ciclos de 13, que está en la ley del tiempo codificado. Primero en el castillo, Mm, pero a nivel galáctico es lo que se demora Sirio A en dar vuelta en Sirio B, que es un sistema solar de 2 soles. mm, Y también cuando tú echas a correr el Solkin y echas a correr el sincronario de 13 lunas, se sincronizan en el año 52 a los 18.980 días, si no me equivoco, por ahí, es un número parecido a ese. mm, Que significa en términos prácticos que yo, por ejemplo, nací un 30 de noviembre del 82. claro. Por lo tanto, en mi cumpleaños 52 va a ser Guerrero Cósmico Amarillo nuevamente el 30 de noviembre. Y durante los años, el año 1, 2, 3, voy a ir transitando por mi familia Claro. hasta que llega mi año 52, que se conocía como la vida. Hay que pensar que en la época de los mayas llegar a los 52 años era llegar a una edad muy grande, por lo tanto Mm, era una vida completa, era cuando tú cerrabas tu vida. mm, Y lo que tú dices, claro, con Nostradamus, lo que estás diciendo en este sentido, es que se demoró toda una vida en recopilar información mm, que pudo plasmarla en un libro profético mm. que en el fondo es su mayor legado y lo hace trascender, porque en el fondo el Nostradamus yo creo que todo el mundo lo conoce por el tema profético. Por el tema profético, sí. O sea, Y hasta el día de hoy, ¿no? Porque aparte profetizó cosas que, digamos, los que estudian sus profecías definen muy bien. O sea, está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está claro. el incendio de Londres en el siglo XVII, me parece, el ascenso de Hitler y Napoleón. Napoleón. O sea, son cosas, eventos que son tan marcados en la historia. Y ahí es donde yo creo que, sobre todo estos personajes que vamos a estar revisando en la onda encantada de la profecía del caminante, es de alguna forma conectarse con la mente planetaria. De Claro. alguna forma conectarse tal vez con no sé si la noósfera, Sí, no, es la nósfera, sin duda. pero digamos con este tiempo, tiempo gregoriano que es tan apocalíptico, ¿no? Que es profético pero apocalíptico, que Es que bueno, siempre se va a terminar, es ¿no? que bueno, eso lo sacamos del curso de Rodrigo. Cuando yo tomé el curso con Rodrigo Urrea sobre el telectonón, una de las cosas que me quedó es que las profecías existen porque existe un error en el tiempo. Si no existiera un error en el tiempo, no habría profecía. Explicado en otras palabras, existe una frecuencia natural que es la 1320, que si nosotros estuviésemos viviendo en la 1320, no habría necesidad de profecía Mm, porque estaríamos sincronizados al tiempo natural. mm, El hecho de que exista un tiempo artificial, 1260, o cualquier frecuencia que vaya no en relación con el 13 y el 20, lo que hace es que hay una desviación en el tiempo natural. mm, Y esa desviación en el tiempo natural queda grabada en la noósfera y de alguna manera las profecías lo que hacen es dar previsión mm. sobre épocas apocalípticas que cuando termine el apocalipsis, ¿qué pasa? Se vuelve A lo a lo natural. natural. Entonces la Mm, profecía es que este tiempo artificial va a terminar. Entonces, ese es el tema. Lo pasa con la profecía de Quetzalcóatl, en donde va a decir que se van a acabar los 3 infiernos. Pasa con las profecías de que va a volver Jesús. ¿Qué pasa cuando vuelva Jesús? Bueno, vamos a volver todos a hacer el Al reino paraíso, al ¿no? paraíso. Y lo mismo es como de una ilusión, ¿o no? De que cuando caes de la ilusión en las que estás, Exacto, vuelves a la realidad. exactamente. De una forma, la profecía es estar en esa línea ilusoria, ¿no?
Es que eso es, po. Y a mí lo que me causa impresión, o sea, que yo digo, wow, aparte de que, claro, a los 52 años, como decimos, esta dispensación de este libro, que en el fondo es una transformación de un almanaque que lo hacía con Catalina de Medici, y la Catalina de Medici, que era ultra famosa porque era reina, Claro. le pedía escribir todos los años como su astrología anual, como lo que hace hoy día el Pedro Engel en Chile, ¿cachai? Mm. Y él va recopilando, pero se hace muy famoso porque en el fondo la sana con sus hijos. Eso es, cuando ella la deja tener hijos, hay esta relación, y a eso le permite a Nostradamus protegerlo dentro de la Inquisición, ¿cachai? Exacto. Y de hacer este tipo de libros, porque en el fondo era la protegida de la reina. Mm. Pero a mí lo que más me impresionó es que cómo se puede sincronizar la, el kin del profeta más reconocido en el mundo con el kin de la convergencia armónica, que es el cierre de La la profecía. profecía de Quetzalcóatl. ¿Cachai? Es como, wow, en el mismo kin está codificado, como que el águila eléctrica es el servicio de la visión de la profecía. Y Claro. cae justo ahí. Entonces tiene como ese gusto para los crononautas como nosotros, ¿cachai? Que dicen, oye, esta cuestión está como que si tú fueras a escribir una historia de dime el king que tenga que caer un profeta, tendría que ser esta águila eléctrica. El 1555 está, pero Está, demasiado preciso para codificar a un profeta. y aparte, el 55 es 5-5, Claro. que es quinta fuerza, ¿cachai? Que es el resultado de la aplicación de la ley del tiempo. La ley del tiempo tiene que ver con la quinta fuerza, con que en la física cuántica hay 4 fuerzas, y se dice que hay una quinta fuerza, que sería la fuerza del tiempo, que es donde las 4 fuerzas se reúnen, ¿cachai? Entonces, aparte tiene el poder del 5 repetido, que también es interesante. Mira. No, todo un personaje Nostradamus y ver. Yo creo que todavía falta de que sus escritos tal vez tengan información de algunos eventos que puedan llegar, ¿no? Y que tengan relación. Sin duda. Pero mira, por ejemplo, en base a su oráculo, yo creo que, por ejemplo, si vamos a la semilla, Ujú. en cuanto a la semilla, tú podéis decir que en el fondo la profecía es la vuelta del tiempo natural. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis la semilla. Después la tormenta, que todo cambio apocalipsis tiene mucho de tormenta y energía. La serpiente es que toda profecía va hacia una renovación. Y el enlazador de mundos, que está oculto, en el fondo lo que hace en este caso es el enlazador de mundos espectral, que es la liberación del miedo a la muerte. Porque en la época en que está Nostradamus, la muerte era algo que estaba en las calles. Bien. La peste, incluso él se casa, tiene 2 hijos y pierde a su señora y a sus 2 hijos por la peste. Por la peste. Entonces hay también un tema fuerte con eso. Con la muerte, claro. Yo creo que estamos con Nostradamus, ¿no? Le dimos Pasemos y pasamos en a... un tiempo razonable, creo yo. Sí. Ya, qué bueno. Dale, sigamos entonces. El segundo invitado que tenemos es, como dijimos al principio, Coco Chanel, que nace un 19 de agosto de 1883, 1558, espejo rítmico. Trasciende como tierra eléctrica de la onda encantada del águila, y la suma de su kin y su trascendencia es águila solar, que también de la onda encantada de la mano. También yo creo que ahí hay generalmente lo que hablábamos en los otros cronomancias, cuando hay una sincronía entre la suma de su trascendencia, como que resume un poco la historia de su vida. Yo Fue creo una que visionaria. una visionaria, y de la onda encantada de la mano, que es con el tema de la costura y de hacer cosas artísticas con la mano. Pero bueno, vamos entonces con la firma galáctica, con la lectura de la afirmación diaria y el oráculo, para poder empezar a develar un poco lo que es Coco Chanel. Veamos, Gabriel, creo que se llama, Gabriel Chanel, ¿no? No me acuerdo, a ver, lo tengo anotado. El No me el acuerdo. nombre de verdad. Bueno, Bueno, alias Coco Chanel, alias Coco ¿no? Chanel. El 1558, espejo rítmico blanco. Sí. Organizo con el fin de reflejar, equilibrando el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono rítmico de la igualdad y soy guiado por el poder del sinfín. Que es el poder duplicado, claro. Y Sí. que es un portal de Y activación es galáctica. portal de activación galáctica. Y signo claro de la tumba para Y Calvotán. signo claro de la tumba para Calvotán. O sea, es bien power este kin. Y saludo a la Carlita, que la Carlita también es espejo rítmico. Espejo rítmico blanco. El oráculo. El oráculo del espejo rítmico tiene como análogo al dragón rítmico, Sí. que es el kin 201.
tiene como guía a su propio Kim, por eso es guiado por su propio poder duplicado, que es guiado por el espejo rítmico. Tiene como antípoda a la estrella rítmica, que es el Kin 188, y como oculto a la noche galáctica, que es el Kin 203. Que es el kin de mi señor y de mi hija mayor. Está ahí Está ahí en el marcado. oráculo. Y tiene como Cicrono el 241, que es dragón resonante de la onda encantada del águila. Y nace en una luna magnética Cali 25, del Mira, sincronario 13 luna de 28 días. luna magnética. A mí la historia de Coco Chanel, Seba, weón, es como, mira, tiene muchos espejos, o sea, eso es innegable, y vamos a hablar de eso. Pero también tiene mucho de fiesta, tiene mucho de desmadre, como decimos acá. ¿Cachai? Tiene Mm, como algo que es como que hace. Estamos hablando de una mujer que nace en el 1883, mm, y si uno se pone los lentes del hombre mm. en el 1883, un personaje como Coco Chanel es inaceptable. Sí. Ese es como el mundo. Pero ella vivió la vida como si fuese un hombre en esa época. Y yo creo que eso es como el feminismo Mm. del siglo pasado. O Es sea, una pionera, es una absoluta. Es pionera la en primera, eso. de hecho. Para mí, cuando yo pensaba en Coco Chanel y en su Kin espejo, ¿Ya? que es el sello del orden, ¿o no? Por De los 20 supuesto. sellos es el El orden. orden. Y después el tono rítmico, que es el tono del orden. Claro, de la igualdad, Y de mantener equilibrado todo. Y de la igualdad, y viendo como documentales sobre la Coco Chanel, fue como quien posicionó a la mujer a nivel social de esta Exacto. edad moderna, justo cuando empezamos a- a ya modificar nuestra vestimenta para los Mm. hombres, no sé si te acuerdas, pero nuestros abuelos usaban terno, ¿no? Todo, pues era la moda. Era el modista y habían Era el par tatuaje de hoy trajes. día. Exacto. Y ella fue capaz de vestir a la mujer para que esté a la par del hombre a nivel social. Exacto. Por ende, fue para mí lo que igualó al final el equilibrio de las fuerzas del género, ¿no? Sí, por supuesto. Igualó totalmente a la mujer en la posición del hombre y muchos de sus dichos tienen que ver con eso, con el empoderamiento de la mujer que no tenía un espacio para estar a la par de los hombres, sobre todo a nivel empresarial. Fue la primera empresaria, fue la primera Claro. modista que No, reemplazó a los modistas hombres en la época. y que hasta el día de hoy trasciende. Porque hoy día, por ejemplo, las perfumes, los gorros, que ya no se ocupan mucho, pero a nivel de la realeza se ocupa harto. Hay cierto tipo de ropas que ella hizo, que las telas que ocupó, que también hasta el día de hoy se ocupan y que son iconos de la moda. O sea, hablar de Coco Chanel dentro del mundo de la moda, hablar de las raíces de la moda mujer. Incluso Claro. creo que es la única mujer que está en el, ¿cómo se llama?, en los 100 más influyentes del siglo XX. Mira. ¿Cachai? O sea, es una persona que de verdad trascendió. Y la historia de ella, a mí también me impresionó un poco porque viene de una familia, no como todas las que hemos revisado, que vienen de familia aristocrática o burguesa, Mm, sino que viene de bien abajo. sí. Estudia en colegio de monja. Mm, El papá, cuando se muere la mamá, el papá se va a Estados Unidos a buscar opciones y queda con una tía en un convento y empiezan a hacer estas costuras, mm, pero claro, aprenden como la labor, ¿cómo se llama? La técnica de hacer la costura, pero al mismo tiempo empiezan a bailar y a cantar en un cabaret. claro. Y eso yo creo que es algo que ya le da como porque Esa liberación. esa liberación, porque antiguamente, claro, las mujeres bailaban como las más liberales, por así decirlo, trabajaban en cabaret, Mm, pero ella cantaba en el cabaret. No era que era una persona que andaba ofreciéndose. mm, Y cantaba y le gustaba el tema de mostrarse. Y eso sí. la llevó a desarrollar ciertas vestimentas Mm, para que sean más cómodas para la mujer y parte de todo un tema. Pero también atraía a muchos hombres. claro. O sea, era muy como... tenía un sex appeal, por así decirlo, muy, muy marcado. Y eso acercaba a los hombres a comprarle. ¿Cachai? Claro. Entonces tenía como todo un tema ahí. Y lo otro que también me llamó la atención es que nunca se casó. Siempre fue amante de o polola de, Claro. y murió sola a los 87 años, que es una edad igual larga, ¿cachai? Para una mujer.
y está lleno de éxito. O sea, Claro. primero partió haciendo ropa, después con su segundo amante, cuando se muere, porque muere en un accidente automovilístico, que fue el que les puso sus primeras tiendas, y que Capel. Capel, claro, le puso sus primeras tiendas y la metió en el tema de los gorros y también la metió en el tema de los perfumes. Ella desarrolla un vestido negro, que es un vestido negro que no tuvo cambios en la historia. O sea, trascendió en ese sentido. Pero además tenía una forma de organización trabajólica para poder desarrollar un mundo de la costura. Sí, de hecho, cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial y, y, digamos, se tuvo que adaptar al tiempo de Francia ocupada por los nazis, Claro. Ella se mantuvo siempre en equilibrio, fue siempre súper parcial en ese caso. O sea, como que... em, pero fue muy después discriminada por todas las mujeres que colaboraron con la Sí, Gestapo y con los nazis. De hecho, eso fue una etapa en Francia donde a muchas mujeres se les rapaba la cabeza, digamos como que las mostraban que habían tenido, ¿cierto? Así como una deslealtad ante el claro. país y ahí fue donde tuvo que dejarlo todo. Ella dejó su empresa básicamente y se fue creo que a Suiza y mucho tiempo después vuelve a las pistas a recuperar todo su imperio y lo hace. O sea, después con 77, ya creo que ya tenía como 70 años, donde vuelve como al mundo de la moda y a ganar el prestigio mismo en Francia Claro. y lo hace, pero igual que antes. O sea, tenía un estilo tan particular. A mí lo que más me llama la atención de ella es que es un espejo. Claro. El antípoda del espejo es la estrella, Claro. que la estrella es como brillar, ¿no? Es como embellecer. Y para el tiempo en que estaba ella, las mujeres se vestían con mucho adorno, vestidos largos, anchos, más bien incómodos, ¿no? Era como no poco funcional. Poco funcional, claro. Y el gran legado de ella es como ordenar la vestimenta femenina Simplificarla. y simplificarla y darle una función social, porque ¿cómo voy a trabajar con esos vestidos que es como para ir a un baile Es de que gala, ¿no? tiene que Como... ver mucho con el machismo, po, porque en el fondo, Exacto, ¿por qué estaban decoradas? Porque eran objetos. porque eran objetos. Sí, Y po. ella lo que hace en el fondo es simplificar a que hicieran ropa cómoda, ropa de deporte terminó haciendo, Mm, perfumes para poder como fomentar un poco el tema de los olores, ¿cachai? mm, Sombreros para poder estar en la parte como más aristocrática, por así decirlo. mm, Pero sin duda es eso. Y yo creo que, por ejemplo, sí, cuando veía la historia de Coco Chanel y llamaba la atención, una de las frases que me llamó la atención es que logró reflejar lo que las mujeres necesitaban eh, para poder surgir. exacto. ¿Cachai? O sea, en una época en donde ella veía y decía, no, eso no, no, eso no, tiene que ser así, tiene que ser así, con esta tela, con esto otro. Entonces, siempre supo como observar lo que las demás gente necesitan. Y es algo Mm, que los espejos tienen de manera transversal. Nosotros, mm, cercano, por ejemplo, a mí, tú tenías a tu abuelo que era espejo. claro. Y Mm, yo conozco, bueno, Rodri es espejo, mm, la Cata, o sea, la la Carlita. Carlita es espejo. Y una de las gracias que tienen, además de muchas otras que tienen sin duda, es que cuando tú hablas con ellos, como que te dicen lo que quieres escuchar, pero no porque es lo que quieras escuchar, sino que porque reflejan lo que tú quieres escuchar. Po. Es como Claro. tienen como esa, y si tú lo lleváis al tema de la moda, claro, pues ella veía y decía esto, y aparte se sentía emancipada. Mm, Tenía este poder de decir, no, yo puedo hacer esto, puedo dirigir y me pongo mis zapatos y me pongo mi falda y voy a trabajar y saco mi empresa. Y, y en el mundo de la moda, lo que logró es que la visión y la mente del ¿cómo se llama?, de la mujer entrara al diseño. mm, ¿Cachai? claro. Y eso la hizo llevar a lo que dice el poder del sinfín. Es llegar más allá. O sea, hoy día tenemos el Chanel número 5, el perfume, que sigue siendo el perfume más vendido, Mm, ¿cachai? En la historia, quizás no en el minuto, pero en la historia el más vendido, y que lo hizo famoso Marilyn Monroe, que es una de los temas que vamos a hablar en la próxima Onda Encantada, porque esta es la Onda Encantada del Lanzador de Mundo.
que decía esta frase de que le preguntaba una vez a Marilyn Monroe, ¿qué es lo que ocupas tú para dormir? Y dijo, no, Chanel número 5. ¿Cachai? Así como para dejar esta cuestión. Pero bueno, vamos a hablar más de eso. Pero ese tema de reflejar lo que la mujer necesitaba Sí. me llamó la atención. Y aparte, porque en esa época, digamos, ella estuvo en la Primera Guerra Mundial principalmente. O Sí. sea, su desarrollo como empresaria se ve interrumpido con la Primera Guerra Mundial y ahí la mujer toma un rol laboral. Exacto, tenéis razón, pues no, Y tenéis ahí es razón. donde ella Porque el hombre está ve peleando. el hombre y muchas muertes, muchas Sí, po. viudas y la que se hace cargo de la empresa son las mujeres y necesitan una vestimenta que Claro. les corresponda a lo que están haciendo. Y ahí es donde ella fue visionaria y marcó su legado. O sea, ella buscó la necesidad Mm. y, digamos, la encontró. O sea, y el orden. Yo creo que todo lo que hizo es porque seguramente decían que era muy trabajólica y obsesionada, pero porque, digamos, es el arquetipo del orden para mí. Sin duda. Hay también, por ejemplo, se decía que era la reina de las fiestas. Mm, Era organizadora de fiestas. O sea, era mm, estas típicas mujeres que ahora son típicas, quizás en esa época no era típico. Era que se encargaba de armar fiestas, mm, ¿cachai? Y fiestas con drogas, ¿cachai? O mm, sea, era un tema. La droga en su vida estuvo muy presente, más el tema el coco, de Coco Chanel, mm, tiene como dos corrientes. mm, Una porque cantaba una canción en el cabaret que era Cocorico, que cantaba esa canción siempre que era como la más famosa, y otra por su adicción a la cocaína. claro. ¿Cachai? Tenía como esas dos, no saben cuál es, pero por ahí viene. Y que partió sus adicciones a los 52 años. Ah, mira, Sí, también lo busqué a los 52, partió con una adicción a la morfina, que claro. fue la que la fue deteriorando y que se inyectaba 3 veces al día, todos los días hasta su muerte. Mm, Tenía una adicción bien heavy con ese tema. Pero independiente de eso, que yo creo que es como el resultado de las personas que son altamente empresarias, la gente que quiere generar mucha productividad y crecer mucho en el tiempo, terminan cayendo en la droga porque es la única forma de recibir como descanso. Pero sí. sacando eso de lado, ¿cachai? Como el tema de la adicción, siento que cuando tú analizas la figura Mm, de Coco Chanel como la mujer que viene a revolucionar la industria de la vestimenta, etcétera, como lo que estábamos hablando, siento que también fue un modelo de mujer del siglo XX. claro. Fue como haber nacido al finales del 1800 y haber impulsado la figura de la mujer al principio del 1900, como que le dio fuerza a todo el movimiento que hoy día tenemos y que está florecido. O sea, hoy día Es una referencia hay mucha absoluta Coco de... Chanel, Sí. ¿cachai? Está lleno, es un arquetipo que está bien reflejado. Sí, y eso que decías tú de, claro, ese episodio fue porque, bueno, tuvo una infancia muy dura, Sí, muy carente, y ella contaba de que este personaje Capel, que fue este inglés amante que claro. le ayudó a impulsar y a formar la empresa Chanel, era la única que la trataba como igual. Ah, O sea, él la respetaba por lo que era, por sus claro. orígenes, que era muy difícil en el ambiente de la élite que había. Sí, O po. sea, todo el mundo sabía que ella trataba de ocultar sus orígenes, porque sabía que la iban a discriminar. Entonces, cuando se muere Capel, se queda con un vacío tan grande porque era la única persona Que la entendía de verdad. claro, que la quería como completamente. Entonces yo creo que por eso después como se mantuvo en ese ambiente de elite, digamos que vivió en este mundo igual superficial que existe, que es de lo aparente. Y mira, como para cerrar Coco Chanel, no sé si quería decir algo más, pero No, está bien. quería ver un par de cosas. Tú ahí has hablado de la estrella. ¿Cachai? Mm, Entonces, como el brillo, este juego antípoda, mm, en donde ella en el fondo quería ser artista. mm, Ese era su fuerte, por eso estaba en cabaret cantando y todo, y al final terminó desarrollando su arte en la ropa. Y tiene como al dragón de análogo, mm, y el dragón es siempre el dragón es nacimiento, entonces el nacimiento de un nuevo tipo de moda, ¿cachai? claro. Equilibrada, como Un el nuevo todo orden. un nuevo orden entre el hombre y la mujer, Mm, ¿cachai? Y como culto tiene la noche galáctica, que es la integridad de la abundancia, y mm, que si observamos con los lentes, nuevamente, solo si observamos con los lentes materialistas,
fue la primera mujer que se hizo rica. Claro. Porque fue la primera mujer empresaria, dejando de lado la parte aristócrata por sí solo. Fue la primera mujer, o reconocida por lo menos, que partió siendo pobre, con mucha carencia, y terminó teniendo un imperio de moda a nivel mundial. Claro. ¿Cachai? Entonces, ahí está la abundancia y la integridad de la abundancia con el punto de vista materialista. Y ahí como que a mí me cierra un poco la figura. Y como para ya darle un cierre final con el tema de la profecía. Porque en el fondo, si tú te vas a la profecía de Pakal Botán, la profecía de Pakal Botán tiene la parte que es como lo dice Stephanie en la crónica de la historia cósmica. Es como la poshistoria. ¿Cachai? Y en la poshistoria está la tumba de Pakal, que es el templo de las inscripciones, y está la tumba de la Reina Roja, que es la no inscrita. ¿Cachai? Entonces hay una transmisión de todo lo inscrito a lo no inscrito, que es el traspaso del hombre hacia la mujer con el fin de nivelar. ¿Cachai? Y, como dijimos al principio, el kin del espejo rítmico es la muerte de Pakal. Claro. ¿Cachai? La trascendencia de Pakal. Entonces, nosotros estamos viendo como viviendo en este análisis de cronomancia, es que en el fondo es la primera emanación en este mundo de ese proceso de transmisión del hombre a la mujer que está codificado en el kin del espejo rítmico de la muerte. El poder. ¿Cachai? Y ahí es parte de la profecía, porque la profecía es esa. ¿Cachai? Es que, oye, se va a acabar un nuevo tiempo, viene la biosfera, noósfera, la relación biosfera-noósfera. Y el poder masculino, entregar el poder femenino. Eso es, ¿cachai? Entonces también tiene mucho de eso y también está muy codificado. Buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Ya, bueno. Bueno, dejémoslo hasta acá. Vamos súper bien con el tiempo, así que Coco Chanel, ¿cómo se llama? Una gran empresaria, una gran, ¿cómo se llama? Diseñadora de moda. Y como decía antes, una de las personas más influyentes del siglo XX, la única mujer que está en la revista Time. Vamos con el siguiente, con el señor Cassius Clay, Mohamed Ali. Mohamed Ali, qué persona. Oye, haciendo un paréntesis para que la gente también cache, para mí fue el más divertido. Sí, yo lo pasé súper bien con Mohamed Ali. Mohamed Ali es un personaje... Es que, quizás también porque son tormentas. A mí las tormentas están dentro de lo que son mi armónica, ¿cachai? Entonces como que... y mi cromática también es como que siempre están como cercanos. Mira, ¿no? La historia de este personaje, sobre todo que se hayan transformado a un nombre tan diferente en una nación... Claro. Es polémico, pero tiene de todo. Es un personaje, de verdad, que es fascinante. Sí, es fascinante, la verdad. Cassius Clay. Bueno, para partir, 17 de enero del 42, 1142, tormenta resonante azul. Trasciende en un 3 de junio del 2016, hace no muchos años, enlazador de mundos planetarios, 1566 de la onda encantada de la Tierra. Y la suma de las dos da serpiente autoexistente roja, 1525 de la onda encantada del viento. Arquetipo, el cambiador de mundos. ¿Y cómo lo cambió? Pero bueno, leamos la afirmación y después el oráculo y seguimos. La firma galáctica del 1559, tormenta resonante azul. Canalizo con el fin de catalizar, inspirando la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono resonante de la sintonización. Y soy guiado por el poder de la magia. Por el mono resonante. Por el mono resonante. Y bueno, el boxeador, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Revisamos el su oráculo. El oráculo de la tormenta resonante azul tiene como análogo al sol resonante, sí. Kin 20. Como guía el Kin 111, mono resonante azul. Como antípoda el Kin 189, luna resonante. Y como oculto el Kin 202, viento resonante blanco. Así es. Y tiene como sincrono el 124, semilla resonante, también resonante dando vuelta, en la onda encantada del espejo, y nace en la luna resonante DALI 8. Bien resonante. O sea, es un tipo que es... acuérdense que la resonancia tiene que ver con la sintonización, ¿cachai? Y con la canalización. Y yo creo que eso está muy marcado en la vida de... Es un 7. Claro, está como 7. Pero bueno, ¿queréis partir tú hablando de Mohamed Ali? Hablemos de Mohamed Ali. Es, bueno, para los que no conocen, claro. Considerado el mejor boxeador de todos los tiempos y uno de los deportistas también a nivel mundial más importante de todos los tiempos. Fue 4 veces campeón mundial. Sí. Y bueno, tuvo una vida
bien cambiadora de mundos, bien tormentosa. Y bien, bien, ¿cómo se llama? Como seguida por muchos. Claro, Porque, fue un ícono porque la gente, también. porque este como cambiador de mundos que siempre enfrentaba y hacía cosas y hacía peleas muy, muy como llamativas, Mm. atraía la atención de la gente. Sí, y en ese tiempo el boxeo era mucho más masivo, era mucho más practicado, era mucho más visible y de interés público que creo que lo que es hoy en día. O sea, para lo que es Por hoy día el supuesto, fútbol, yo creo que antes era el boxeo. O sea, antes, sobre todo en Estados Unidos por lo menos. en Estados Unidos y en el mundo entero también, si Sí. el boxeo era un... Más que el fútbol, tú decís. No sé si tanto así como el Ya, fútbol, pero el pero, boxeo era un deporte si importante. no, O eso sí lo sé, sea, eso sí lo sé. nuestros abuelos Sí, po. boxearon, o sea, pero no es lo mismo que ahora, digo, como deporte. Está mucho más cuestionado. Incluso, mira, me hiciste acordar de la historia de Cassius Clay, Ujú. que se mete en el boxeo porque le roban la bicicleta. Le roban la bicicleta. Y cuando va donde un policía, que no, si me acuerdo bien, va donde un policía que estaba a cargo de un gimnasio Claro, y le dice: me robaron la bicicleta y le quiero ir a pegar a esta persona, le quiero ir a pegar. Le dice: si queréis pegarle, tenéis que aprender a boxear porque tenéis que aprender a defenderte. Y ahí lo que tú decís, pues, como, ah, sí, hay que aprender a boxear, claro. ¿cachai? Como para defenderme. Sí. Y bueno, este personaje empieza su carrera en la década del 60, justo en 1960, siendo muy joven, va a competir por no me acuerdo qué categoría de peso, pero a Roma, a las Olimpiadas de Roma. Creo que no es la. Había practicado en la más alta, pero después se bajó una para Se poder bajó pelear. una Claro. y alcanza, creo que Gaia la medalla olímpica. gana medalla olímpica Transitando y... una luna cristal cuando gana la medalla olímpica. ¿Sí? Sí. Mira, una luna cristal. Y bueno, después tengo que, 2 años después, ya cuando está siendo ya más visible con esta personalidad histriónica dentro del ring, ¿Ya? en una pelea en el Madison Square Garden contra Sonny Banks, ¿Ya? eh, el relator, el que estaba relatando La la pelea, lo define como un personaje que se autogenera. O sea, que tiene la capacidad de resistir y que de la nada volver como si nada, como si estuviera nuevo y apalear al personaje. O sea, era un boxeador que podía aguantar mucho y que cuando menos te lo esperabas Te te venía. venía liberada toda la energía. O sea, Dicen mucho que Mohamed Ali tenía un jab, que como el golpe que es el típico, como el principal, claro. que era muy poderoso. El Mm, tipo y se movía mucho. Yo siento mm. que cuando veía los documentales, en el fondo tiene como esta frase que es que muévete, es como muévete como una mosca, pero Pero ataca ataca como una como abeja. una abeja, ¿cachai? Claro, Entonces tiene como eso de movimiento y las tormentas en general son muy histriónicas, ¿cachai? claro. Y es puro movimiento. O sea, la tormenta es autogeneración. Se juntan, catalizan, se deshacen y Y después generan vuelven a energía, generar. claro. Y bueno, en esta pelea el tipo lo reconoce como este autogenerador, o sea, un boxeador que tiene como esta capacidad de liberar energía que nadie creía que tenía guardada. Claro. Y es donde también comienza con esta técnica de las predicciones. Mucho de su propósito como profético era de profetizar sus propias peleas. Bueno, eso lo adquiere. Él tenía, una vez vi una pelea de un gallo que peleaba esto, lucha libre, que también era famoso en Estados Unidos, que se llama Ujú. Gorgeous George, que es como Jorge el Bonito, ¿Ya? que tenía esta característica de predecir, de decir, no, yo voy a ganarle en el quinto round o esta cuestión. Ujú. Y él se da cuenta de que esa es una forma que a él la adapta bien y que llamábamos, porque en el fondo la diferencia entre la lucha libre y el boxeo, que la lucha libre es un show y el boxeo es un deporte. Claro. ¿Cachai? Y mucha gente seguía a este Gorgeous George porque el tipo era como muy histriónico. Le saqué el kin a él y él era también Luna, que es su antípodo. Mm. Entonces me imaginaba yo en mi mundo imaginal que vio a este tipo y dijo, oh, yo quiero ser como él, quiero que la gente
llamar la atención, entonces tengo que decir y tengo que dar predicciones. Pero por el otro lado, que yo también creo que tiene mucho de lo que, esto lo dice el entrenador, que bueno, que también, para decir el entrenador que se llama Dandy, si no me equivoco. Claro, Angelo Dandy. Angelo Dandy también es Tormenta. También tenía una relación de un Tormenta con un Tormenta que eso debería potenciar, ¿cachai? Lo que decía Angelo Dandy es que él daba predicciones y se veía como un bocón, pero era estudioso. Él decía predicciones estudiadas. Sí, era muy preciso. Y él decía, no era porque él creía que yo le voy a ganar al quinto, sino que él estudiaba la partida. En el quinto voy a hacer, en el tercero voy a hacer esto, en el cuarto voy a hacer esto, y tenía como toda una planificación que de manera divertida, analógica, es lo que hacía en el fondo Nostradamus. Claro. Estudiaba y daba su predicción, ¿cachai? Exacto. Sí, Mohamed Ali ahí se empezó a ser conocido por esto, por lo predictivo, ¿no? Porque era capaz de vaticinar así en qué momento iba a vencer al otro y ya entraba en un juego mental también. Es que yo creo que eso... Era entrar en la mente como de la otra persona para ganar. O sea, él llegó a ser el boxeador que fue por yo creo, dominar todas sus habilidades. Y el plano mental yo creo que fue uno, ¿no? Es que yo creo que cuando tú hablas de deportista lo hablamos con Manu Ginóbili. Tú no puedes solo evaluar a un jugador por sus resultados, ¿cachai? O sea, sin duda el resultado es la número uno de comparación, es la más importante. Pero si tú quieres hablar del mejor, tienes que empezar a darles diferentes dimensiones a esa ganada. Contexto. Y el contexto es que antes de ¿cómo se llama? De Mohamed Ali, o sea, no por Mohamed Ali, pero en el boxeo en general era un deporte de blancos. Claro. No estaban las personas de color peleando. Y después viene toda una camada que son como personas de color que le dan como un nuevo aire y se dan cuenta que Mohamed Ali con este fanfarroneo en primera instancia y de predicador de resultados, en el fondo les molestaba con el tema de las apuestas. Les molestaba con el tema de que fuera la gente siguiendo una persona de color. Y eso como que rompe estructuras. Y además la capacidad mental para poder como prepararse mentalmente y dañar mentalmente al otro en el tema de las peleas. Porque yo no sé, hoy día quizás sea distinto, pero cuando tú estás peleando físicamente, una cosa es la física, la fuerza y la movilidad. Pero por el otro lado está también la parte mental de mantenerte con una estructura. Y mucha gente, muchos peleadores, yo creo que hasta esa época eran más de cabeza contra la pared, ¿cachai? Onda, yo soy duro, te pego, te pego, te pego. Pero acá apareció la estrategia. Y yo creo que en ese sentido es un gran estratega que le permitía como abrirse camino, que tiene que ver con el sol, con la iluminación, ¿cachai? Entonces, más o menos eso. Y también mucho de este poder oculto de comunicar es una época donde todos digamos, los deportistas de raza negra utilizaron su condición de deportista reconocido para hablar sobre la injusticia, sobre la discriminación racial. Y eso fue algo muy característico en él. O sea, cuando hablamos de este poder de tormenta, de cambiador de mundo, no solamente se vincula a nivel deportivo, sino que fue un pionero a nivel social, de estar en contra de la guerra, de estar en contra de toda la comunidad afroamericana que era enviado a la guerra. Recordemos que él se negó a Y ¿cómo se se llama fue esto? 3 años preso. 3 años preso licencia. le quitaron el título. La licencia de pelear. Porque se resistió a ir a Vietnam, me parece que era la guerra. A Vietnam, sin duda. Y no solo eso, porque en el fondo hay dos cosas que yo creo que marcan en la historia de Mohamed Ali que lo llevan a esa negación de no ir a la guerra de Vietnam. Por un lado está que cuando él gana la medalla olímpica cree que va a llegar a Estados Unidos y que el tema racial va a ser, como él fue campeón olímpico, lo van a zanjar. Y ahí tiene una historia en donde el tipo va a un restaurante de blancos y no lo dejan entrar y el tipo se frustra tanto que pesca la medalla de oro y la tira al río. ¿Cachai? Y la pierde, o sea, la tira al río y dice, esto no puede ser, ¿cachai? Y también
viene toda la transformación de Cassius Clay a lo que es Mohamed Ali, que es la segunda etapa, en donde ya se mete en lo que es la nación del Islam, Claro. con Malcolm X, con Elijah Muhammad, ¿cachai? Que son dos figuras del Islam, de la nación del Islam en Estados Unidos, muy potentes, muy de luchadores contra los derechos de las personas de color, y que en el fondo influyen de manera muy, muy, muy marcada en Mohamed Ali y en la historia de Mohamed Ali con el boxeo. Porque en el fondo meten todo lo que es la religión del Islam a un tipo de deporte que era dominado principalmente por el catolicismo a nivel de la parte de religión. Sí, pasó en toda la década del 60 con muchos artistas, pero Mohamed Ali es como el gran ícono. De hecho, antes de preguntarte sobre esa anécdota Para el final, pues la dejo. de Mohamed Ali, él nace como Mohamed Ali cuando sale campeón en el año 64. Por ende, nace ahí Mohamed Ali, ¿cierto? Con su nombre. Y cuando fallece, en el 2016, lo hace 52 años después de que haya se adquirido cambió ese el nombre. nombre a Mohamed Ali. Así que Mohamed Ali cumplió un ciclo de ¿Y 52 ¿Y años. cuál era el king de Mohamed Ali entonces? ¿Lo sacaste en esa pelea? ¿En cuál? En la pelea del 64 estaban Claro. en Luna Eléctrica. Entonces Mohamed Y Ali es una murió, lona eléctrica. y murió en Luna Eléctrica. Y O Luna sea, Eléctrica es de la onda de encantada la de la mano. mano. De la Ya, mano. perfecto. También Sí. tiene algo del boxeo con las manos. Y del fluir, ¿cachai? De moverse. El Mira. activar, el Y antípoda bueno, de su entrenador. y claro, y la luna es el antípodo. Sí, ¿no? Y entretenido. ¿Qué otra cosa puedo decir bueno, se dice que el Mohamed Ali generó como un salto en lo que es el deporte, principalmente en el boxeo, porque su pelea con George Foreman en ¿cómo se llama? El Rumble in the Jungle, o Rumble in the Jungle, que fue transmitido a nivel mundial. En Zaire. En Zaire. Y eso fue como la primera pelea de boxeo transmitida a nivel mundial, lo que le da también una categoría, porque en el fondo la historia de forma corta es que Foreman viene de pelear 8 veces o 7 veces y haber votado a sus contrincantes en el segundo round máximo. Ninguno había pasado el segundo round, algunos por técnico. Era un dominio. Era un dominio absoluto. Él venía, creo que ya saliendo de la cárcel de vuelta, para empezar a retomar el título, ya no podía recuperarlo con Fraser porque lo había perdido y lo tenía Foreman. O sea, había que ir a pelear en Zaire, ¿cachai? Televisado. Hubo que dilatar esta pelea porque se enfermó. Se enfermó creo que Foreman, ¿cachai? Y después tuvieron que pelear. Y viene esta pelea icónica en donde Mohamed Ali empieza a decirle cosas y le empieza a decir cosas y se tira a las cuerdas, a recibir, y decía, no me hacen nada, no me hacen nada, y el otro se empieza a volver loco, y termina, bueno, no me acuerdo en qué round, pero sale y le da un par, lo noquea, sí. Lo cansa, e incluso convirtió esa técnica en famosa, después muchos boxeadores la ocuparon, ¿cachai? Claro. Entonces, también tiene esta ¿cómo se llama? Como trascendencia que en el fondo le da como lo que se llama al principio, la categoría del mejor boxeador de todos los tiempos, por lo menos del siglo XX, para poder ser con los que hoy día ya el boxeo no es tanto, hoy día es más el todo vale, ¿cómo se llama? Las peleas de la... Claro, de artes marciales de artes marciales libres, claro. Ahora, esa pelea de Nueva York, donde como que lo bautizaron con este poder de autogenerador, ¿ya? Él estaba transitando la tormenta magnética. ¿Ya? En el año 62. Y hasta esa pelea que estabas contando de Zaire, ¿ya? En el año 74, él está transitando la tormenta cósmica. O sea, sus 13 años de tormenta son sus años de boxeador. Claro. Sus 13 años azules son donde ganó los 4 títulos, claro. donde al final hizo su legado como boxeador. Y eso fue en el año 74. La pelea con Zaire, con Foreman. Claro, acá estoy revisando porque pensé que me había equivocado, pero no, porque tenía razón, porque en el 67 le dan 5 años de cárcel, pero está 3, y después en el 73 pelea con Foreman en esta pelea que utiliza la técnica del rope a dope, que es esta de irse para atrás. Claro. Y claro, y también
decir un poco, irnos ya como el tema de la nación del Islam. O sea, él tiene una relación bastante cercana con Malcolm X. Malcolm X, yo creo que mucha gente lo conoce por el tema de la lucha de los derechos de la gente de color, Mm, pero también está metido con la nación del Islam. mm, Y en la nación del Islam, el líder de la nación del Islam es el Aya Muhammad. Y el Aya Muhammad tiene una historia sincrónica con la ley del tiempo y aprovechar ya que apareció este personaje para poder contarla y como empezar también a cerrar un poco lo que es Mohamed Ali, mm, es que el Aya Muhammad es este personaje en la nación del Islam, pero está casado con su señora es Tineta Muhammad. Y Tineta Muhammad recibe un mensaje de el Aya Muhammad cuando está en su lecho de muerte, que dice que en el sur, en México, iba a aparecer la persona que iba a dar como una nueva vida a todo lo que es el Islam y todo lo que es el nuevo tiempo, como una profecía. Entonces, uno de los trabajos con los que se queda Tinita Muhammad es poder encontrar a esta persona. Y la historia cuenta algo así, no me la sé muy bien, así que disculpen si es que soy poco preciso, pero más o menos es que Tinita Muhammad está en Egipto para la convergencia armónica, que es lo que, como vimos, el 16 y 17 de agosto del 87 en el Águila Eléctrica y ¿cómo se llama? El Guerrero. guerrero autoexistente. Ujú, Y ella recibe un panfleto de la convergencia armónica para celebrarse en las pirámides de Giza, ella está en Egipto. Y ella va y participa en la convergencia armónica. ¿Y quién organiza esto? José Argüelles. Entonces ella se enfoca, parece, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Encuentra uno de sus libros, lee los libros y la sincronía, por lo que entiendo, se encuentran en un día fuera del tiempo, en el año 93, si no me equivoco, 94, no me acuerdo muy bien. Pero fue un día fuera del tiempo en un 1543, de eso me acuerdo, y le mm, pasa a José Argüelles un libro que se llama De Tulal la Lejana, mm, que es un booklet que en el fondo se considera que es como una traducción de un códice perdido de los mayas, en donde mm, aparece varios personajes como Jesús, como Mohamed, como Quetzalcoatl, son mm. como navegantes que vienen de otros planetas y que cuentan la historia como desde ese punto de vista. De que viene una nave que se queda en la Tierra y se quedan acá y la nave se le echa a perder y tienen que llamar y van a volver en algún minuto. Y este libro, de Tulal Lejana, genera en José Argüelles que se lo entregan en un día fuera del tiempo, 1543, pero el primer día del siguiente año, que es el año de la semilla magnética, 1544, lo lee y dice pum, y empieza todo el proceso de descarga de lo que es El Telectrón. el telectrón. Entonces, también hay una conexión, que claro, es una conexión de la ley del tiempo con la historia de Laia Muhammad y la nación del Islam con la ley del tiempo. Mm, Y volviendo a Mohamed Ali, claro, en el fondo, al principio la nación del Islam consideraba que Mohamed Ali no era una buena persona para que lo siguieran. mm. Y ahí hay una ruptura dentro, que es la ruptura donde se sale Malcolm X y queda el Aya Muhammad y se pelean como quién va a quedar a cargo de la figura de Mohamed De Ali. Mohamed. Y en el último minuto, el Aya Muhammad lo agarra y lo presenta como parte de esto y ahí se convierte como en un orador. Él Mm, ya parte ya a fomentar lo que es la religión del Islam mm, y promover lo que es el Corán frente a todo el mundo. Es mm, como que hace famoso mm, esta religión a nivel mundial, por lo menos a nivel occidental, sobre Mohamed Ali, que significa el amado de Dios. mm. ¿Cachai? Entonces, tiene como esta trascendencia en base al Islam por esta como arista, por así decirlo. Claro. Y había una cosa más que se me había olvidado pero déjame buscar por acá. La historia, es que hay una historia muy buena. Hay un video que es divertido en donde entrevistan a Mohamed Ali y habla sobre por qué Dios es blanco. Que él decía, Ah, no sí. sé si lo habéis visto, que Sí. fue una época como en Facebook, me acuerdo que fue como medio viral. De que todo es blanco. De que por qué él iba a la iglesia, claro, y decía, pero ¿por qué Dios es blanco? ¿Y por qué? Entonces, como que entra en este cuestionamiento que yo creo que tiene mucho que ver con un poco de la gente de color y de la raza negra, Mm, es que se han sentido discriminados, por lo menos en el sistema capitalista y en el sistema también antiguo, mm, muy, muy marcado.
Y eso hace como que nunca nadie se cuestionó estas cosas. Claro, de que todo está escrito De que todo en está blanco. en blanco, ¿cachai? Y eso era como que él decía, no, po", y lo dijo en un programa de televisión, o sea, Sí, no, es muy bueno ese video. es bueno ese video. Todo es blanco. Todo es blanco. Hasta Entonces, cómico, claro, lo hace con comedias. es que lo que pasa es que esa es la forma. La forma de la El tormenta, mono resonante de guía, ¿no? claro, y es muy azul, ¿cachai? Como que, oye, sí, oye, y lo hace como divertido y como hace captar la atención, ¿cachai? Siempre lo distinto hace captar la atención. Es lo que veíamos con Matt Groening en La Onda Encantada del Sol, que pintó a los Simpson amarillo Claro. porque era un color que no estaba presente en la televisión para llamar la atención. Le funcionó. Y le funcionó. Pero bueno, quizás se nos quedan un par de cosas de la mano, pero creo que comentamos harto de Mohamed Ali, de esta tormenta resonante de La Onda Encantada de El Caminante del Cielo. Vámonos al último invitado. Nelson Mandela, yo creo que de los tres, no sé si es el menos conocido, quizás Coco Chanel era menos conocida para los hombres. Nelson Mandela, por lo menos la edad de nosotros, yo me acuerdo haber visto en la tele el proceso de liberación de Mandela. Pero bueno, Nelson Mandela, 18 de julio de 1918, dragón solar rojo, arquetipo galáctico, la fuerza primordial o Galactatron. Trasciende un 5 de diciembre del 2013 como guerrero planetario. Y la suma entre el nacimiento y trascendencia es tierra rítmica de la onda encantada del humano. Así que vamos con la afirmación del King. La firma galáctica del dragón solar rojo es pulso con el fin de nutrir, realizando el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono solar de la intención, soy guiado por el poder de la navegación. Así es. Y el oráculo del dragón solar tiene como análogo al espejo solar, el King 178, como guía a la Tierra solar, el King 217, como antípoda el mono solar, el 191, y como oculto el sol entonado, el King 200. Y como ¿Cicrono? Cicrono tiene el 259, Tormenta Cristal, de la onda encantada de la estrella, y nace en un DALI 22 de la luna cósmica. Vamos con Mandela. Bueno, la historia de Mandela es poco común, creo yo. Yo creo que, aunque todas las historias son poco común, yo creo que, por ejemplo, no sé, si vemos la de Mohamed Ali, de un boxeador, claro, es posible que alguien sea así. La de Nostradamus, hay varias gente que se ha llamado profeta, la de Coco Chanel, varias empresarias que han logrado el éxito económico. Pero como Mandela creo que hay poco. ¿Por qué? Porque primero es un personaje que nace en una tribu en Sudáfrica, que es un país que ha estado bajo colonización de los portugueses, de los ingleses, de los neerlandeses. O sea, siempre ha estado siempre estuvo bajo la colonia y en donde el gobierno era un gobierno blanco. Claro. En un país donde el 90% de las personas son de color y son originarias de África, principalmente de tribu. Mandela nace como en una tribu de la realeza, entonces le permite de alguna manera estudiar, Claro, educarse, aprender inglés, porque él, aquí tengo que... Y hartos dialectos de esas comunidades locales. Claro, él hablaba Xhosa o XHOSA, como se pronuncia, ¿cachai? Xhosa. Era pero también, incluso él cuando va a la universidad a estudiar Derecho, lo que quería era trabajar como en el Departamento de Asuntos Indígenas, claro. Para poder comunicar todos estos dialectos y poder entender todo lo que está sucediendo. Y acordémonos que cuando hablamos de la onda encantada del dragón, que en este caso estamos hablando del sello del dragón en Mandela, tiene que ver con el origen, ¿no? La memoria y de cierta forma como que ese trabajo fue en él de resguardar su origen. Exacto. Es el legado de su tribu, de las tribus y del pueblo sudafricano, ¿no? No de esta colonia o de este establecimiento afuerino, por así decirlo. Claro, porque que no viene de adentro, sino que está afuera. Y allá en esa época en Sudáfrica, bueno, lo mismo que pasaba en Estados Unidos, es que hay restaurantes para blancos y para negros, salud para blancos, todos separados, se le llamaba el apartheid, era como el nombre técnico que se le ocupaba como esta ocupación blanca o dirigencia blanca. Y él, independiente de que tenía como esta facilidad de haber estudiado, de vivir en un palacio y de cómo se llama, y de estudiar derecho, creo que en la Universidad de Sudáfrica, cuando entró a estudiar derecho, era el único estudiante negro. Era el único, sí. Entonces,
también tiene siempre ser el primero en algo es como difícil, porque Sí. en el fondo te vas a topar con lo desconocido, ¿cachai? Y fue súper complejo para él estar ahí. Mm, Y empieza como a juntarse en estos grupos de conversación políticos que se llamaba el Consejo Nacional Africano, que claro. era este partido político que es el partido político que hoy día preside en En Sudáfrica, Sudáfrica. em, y que parte con toda esta historia yo creo que de como hundimiento y resurgir, muy de dragón eso, ¿cachai? Mm, Como de llegar a la memoria, y la memoria, si nosotros nos vamos a la memoria original, es una memoria de destrucción, es una memoria de renacimiento, y el renacimiento como el nacimiento son procesos dolorosos. claro. Tiene mucho de eso, De la vida y la muerte. de la vida y la muerte. Eh, fue, es conocido para resumirlo y no entrar como en detalles. Creo que es importante que él hizo varios discursos que son famosos, Mm, presidió como Consejo Nacional Africano, que es este partido político que hablamos, mm, pero eso lo llevó a, no estando muy de acuerdo, empezar a hacer como atentados frente a lo que es el apartheid, al gobierno, claro. y eso lo terminó llevando a la cárcel. Sí. O sea, Ahora, fue... él siempre intentó llevar al diálogo. Sí, Eso por era lo supuesto. característico de él, ¿no? De que él era dentro de las personas que estaban capacitadas para poder mantener el diálogo, porque conocía muchos dialectos, era capaz de unir a todas estas tribus para que existiera un cierto reconocimiento. Claro. El tema es que, claro, cuando se meten en el ámbito ya más político, existen ideologías, algunas más extremas, ¿cierto? Y él trata de evitar eso, trata de, hasta que aquí lo tengo, que en el año 50 ya pasa a ser dentro de este comité ejecutivo nacional y justo transitando un dragón lunar. Claro. O sea, ya como su primer desafío de verdad, eh, ponerse como en una postura. Mm. Y ahí es donde ya reconoce que algo hay que hacer un poquito más allá de todos los intentos a través del diálogo, es de que él ya se empieza como a organizar, o todos sus vínculos y sus grupos de personas que lo acompañaban empiezan a, digamos, como utilizar un método un poquito más Mm. Bueno, violento. ahí tiene una relación con las relaciones que este como Consejo Nacional Africano empieza a tener con Rusia y con China. Mm, Por un lado, con Rusia, adquiere toda la literatura de Marx, de claro, Hegel, de cómo se llama, de Stalin, toda la claro, literatura más marxista comunista, claro. y por el lado de China recibe armamento. Mm, ¿Cachai? Entonces, una cosa es también querer ser violento, pero otra cosa es tener las herramientas que permiten la violencia. claro. Entonces, aunque no es que le hayan llegado barcos y cosas así con toda esta cuestión, sino se meten como oye, si ustedes quieren salir de este proceso en donde están siendo gobernados por estos blancos que no son de acá, estos como fuera de lugar, Mm, van a tener que ocupar la violencia. Y mm, ahí es donde parte este juicio que dura 4 años, mm, en donde los consideran traición a la patria o alta traición que se llama, claro. y los condena a cadena perpetua. Mm, Y pasa 27 años preso, claro. 18 de ellos en las peores condiciones, En la isla en, Robben. en la isla Robben, en donde tenía que ganarse la comida rompiendo piedra Claro. y viviendo en una celda húmeda, sin acceso a estudiar. Él Mm. solo accede a libros cuando ya lo trasladan, a los 18 años después de esto lo trasladan no me acuerdo cómo se llama la segunda, Para otra cárcel, para la claro. otra cárcel, Mm, claro, y de alguna manera empezar a retomar un poco lo que es el estudio. Después se enferma mm, y ya lo llevan a una tercera cárcel, que es donde está la última parte de su presidio, en donde ahí ya tiene mayor facilidades, porque, bueno, en los últimos 10 años de presidio es cuando se empieza a ser famoso, porque antes de eso no era famoso, claro. en donde el mundo nos enteramos, y esto es lo que te decía como la edad de nosotros, en los años antes de los 90, entre el 87 y el 94, que es como la época entre que lo sueltan y se hace presidente, Mm, nosotros veíamos en la tele este personaje de color
que Claro. estaba pidiendo libertad y que estaba haciendo mal en juicio. Y todos nos acordamos, yo lo tengo como en mi subconsciente. Y ahí es donde claro, se hace conocido básicamente para sus cumpleaños. Ah, perfecto. O sea, cuando cumple 60 años, ya es una noticia mundial. Claro. O sea, en todas partes del mundo ya este dragón solar, Nelson Mandela, digamos, está bajo la mirada de una injusticia social sobre una nación, Claro. donde evidentemente habían problemas de segregación, digamos, de manera mucho más gráfica. O sea, y eso lo hace en su cumpleaños 60, transitando el dragón 4, el dragón autoexistente. Así que ya este dragón le da la forma de que es una figura mediática, una figura importante. Y 10 años después, o sea, pasaron 10 años, Desde cumple, la preocupación. cumple 70 años y la misma noticia. O sea, sigue siendo una noticia mundial diciendo, oye, o sea, ya fue noticia a los 60 años, a los 70 años, sigue preso Este este personaje. personaje y ahí lo hace en un mono magnético. Y Claro. ahí es donde ya empieza como una campaña mundial por la liberación de Mandela. Ahí hay algo interesante, porque cuando nosotros analizamos el Castillo del Destino, que es donde nosotros vemos los tránsitos de cada uno de los personajes, Mm. que bueno, en el curso de la ley del tiempo que tenemos disponible en el canal, hablamos sobre este tema para los que no quieran, para los que lo quieran revisar. Em, Se separan los 52 años en procesos de 13. No siempre uno parte en un magnético, uno parte en el kin que nació, en el tono que te nació. Pero si, en el fondo, si tú vas y analizas las ondas encantadas de los kines de tus tránsitos, van a seguir el patrón de 13 años. Claro. Entonces, Mandela estuvo preso 27 años, que es casi 2 ondas encantadas. Claro. Y en el 88, que es para su cumpleaños número 70, como tú bien dices, monomagnético, pero entre el 88 y el 2001, que serían entonces los 13 años Azules. azules, es donde lo liberan, Mm. es presidente y hace un cambio generacional en lo que es y libera principalmente lo que es Sudáfrica de esta apartheid, y hoy día, en el día de hoy, 2013, sigue siendo el Consejo Nacional Africano el Claro. grupo político que está a cargo del país, y siempre han tenido presidentes que han sido de color. Entonces, también es un personaje que después de haber pasado 27 años preso, Mm. de haber como sufrido todo Mm. lo que significa el tema de estar preso 27 años y de haber Mm. venido desde la tribu y haber llegado a ser presidente, letrado, ilustrado, por así Mm. decirlo, siento que es como que esos años azules, el mono o sea, de la onda encantada azules, se ve muy plasmado en su vida, independiente que es cuando ya en su segundo giro, porque Claro. ya más de 52 años tenía, etcétera, etcétera. Y, sí, y es lo mismo que hablamos del kin anterior de Mohamed Ali, ¿no? De que sus Claro, 13 años azules claro. también fue su etapa de boxeador, básicamente. Aquí estos 13 años fue donde, digamos, se hace ya una figura universal y donde alcanza después el gobierno y es lo que es la figura relevante, yo creo que marcó como a nivel mundial. Y interesante saber que Mandela tiene dichos muy importantes como en relación a lo que es la libertad y la esclavitud o la prisión. Claro. Y él siempre reconoció de que su mente nunca estuvo presa. Sí, claro, es una frase famosa esa. Y que hay algo que me acuerdo de haber visto en una frase en una pared. ¿Ya? ¿En una En- pared de la universidad? no, ¿Sí? una pared en Brasil. ¿Ya? Decía, bueno, para mi portugués ahí decía, a peor prisión es una mente fechada, que se llama, Ok. es como la peor prisión es una mente cerrada. Claro, Y él decía que, claro, estuvo 27 años preso, pero él siguió estudiando. claro. O sea, dentro de todas esas condiciones adversas en las que estuvo, su mente nunca dejó de trabajarla. Es que, bueno, es que eso es una de las cosas que a mí me impresiona, porque, claro, o sea, tú podías entender, ya tú decís, no, estuvo 27 años preso y después salió y siguió peleando, pero 27 años preso es un montón de tiempo.
y la capacidad de perder la cordura, porque aparte estaban aislados, no eran presos, por lo menos en un principio, era una isla, ¿cachai? Con pocos presos, no era algo así como algo que está ahí con varias personas, está ahí más bien en la soledad, y la soledad te puede generar rasgos de locura, ¿cachai? De inestabilidad, siendo que él salió súper bien del tema. Y no solo eso, acá estaba revisando mientras hablaba, hay cosas que se me habían olvidado decir, pero, por ejemplo, desde que salió, le hicieron más de 250 menciones honoríficas. O sea, 250 premios honoríficos recibió, dentro de los cuales, o sea, honoríficas es que te los dan por el hecho de ser, ¿cachai? Pero además le dieron el Premio Nobel de la Paz, Claro. le dieron la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos, que esa es distinta al de la Paz, es como el de la Paz, pero gringa, y le dieron el Premio Lenin de la Paz en Rusia. O sea, es uno de los pocos personajes en el mundo que no solo le dieron el Premio Nobel de la Paz, sino que le dieron el Premio de la Paz en Estados Unidos y en Rusia. O sea, opuestos. ya son... entonces... Es reconocido al final de manera muy transversal. A eso es lo que voy, ¿cachai? Y ese reconocimiento de transversalidad, para asociarlo con la ley del tiempo y irnos, para mí está codificado en el dragón solar como Abraham. Como Abraham. Que también es si tú vas al Islam, vas a, ¿cómo se llama?, a la India, vas, ¿cómo se llama?, al catolicismo, Abraham es un personaje transversal. Claro. ¿Cachai? Que logra llegar porque de ahí nace, es como la cuna de la civilización, ¿cachai? Como el primer profeta que está bien reconocido con un mensaje claro y todo el tema. Y de ahí después viene Moisés y después etcétera, etcétera, pero en el fondo tiene esa característica. No sé si se nos olvidó algo de Mandela. Creo que estamos. Su análogo, el espejo solar, digamos, es como una figura que siempre acompaña a todos los dragones, obviamente, Claro. pero para él creo que el hecho de ser abogado y el hecho de haber tenido este grado intelectual, creo que fortaleció su mente y poder soportar la prisión de libertad de tu cuerpo, ¿no? Y creo que el intelecto que tenía y la formación que tuvo, digamos, como creo que fue una herramienta que lo ayudó a pasar los peores años y perdurar en sus ideales y en el compromiso con su pueblo. Estoy buscando acá mientras escribía el espejo solar, si no me equivoco, el 15 de la fecha del descubrimiento de la tumba de Pacal. 15 de junio del 52. Lo voy a confirmar porque de repente me acuerdo de muchas fechas, pero en las fechas importantes no me acuerdo. Creo que era un espejo planetario, ¿no? Creo que espejo planetario, ¿cierto? A ver, Sí. 15 de junio del 52 lo voy a confirmar nomás, solo para sacarme la duda. Y el espejo solar es de la onda encantada del perro. El análogo de Mandela. El análogo de Mandela. Sí. Sí, tenéis razón, es planetario, estaba cerca. Bueno, entonces damos por cerrado este quinto capítulo de Cronomancia. En la próxima Onda Encantada nos toca la onda del enlazador de mundo, donde tenemos 4 personajes más que estamos definiendo. Uno es Marilyn Monroe, que ya la avisamos, Claro. pero estamos definiendo los demás. Y bueno, agradecerle a todos la sintonía, la presencia, los comentarios buena onda. La idea es, vamos en el 5 de 20. Claro. O sea, sí, pues vamos en la Onda Encantada, 5 de 20 Onda Encantada. Y la verdad estamos ni siquiera en un 20% de la meta. Pero la verdad creo que en esta conversación fue un poco más fluida. En el fondo, darnos como el tiempo para explicar las cosas que a nosotros nos parecen interesantes, más que transmitir la historia, porque la historia está para todos disponible. Entonces, la idea es que si alguien más tiene alguna sincronía que pueda compartir, bueno, que la dejen en los comentarios. Cualquier cosa nos pueden preguntar. Acuérdense que hay cursos disponibles. Acuérdense que está Conversaciones Cósmicas. Ahora vamos a lanzar un nuevo programa que va a estar ahí dando vueltas. Así que eso, gracias Seba por venir. No te quito más tiempo. Estamos súper contentos con todo y hasta la próxima. In la Ketch. Hasta la próxima.